nuestra llamada, doctor. Ya, bien, buenas, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto escucharla nuevamente, realmente siempre un placer. Y mil disculpas, estábamos en medio de la actividad, subimos un ratito a un vehículo para poder conversar. Pues me da mucha pena, doctor, porque yo había previsto unos 45 minutos de conversación. Usted sabe que me gusta larga la entrevista. Tenemos solo 20 minutos. Hay muchos temas que están pendientes, pero vamos a los temas más puntuales y que también le den más certidumbre a la gente en un momento donde, Dios santo, parece que estamos agotando nuestro equilibrio mental, doctor. Estamos todos muy ansiosos. Cada día hay muertos más próximos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos, y es muy fácil que la gente entre de verdad en una psicosis, en una histeria más grave que al inicio de la pandemia. ¿Cómo estamos en este momento en Santa Cruz, doctor, en la lucha contra el COVID-19? ¿Cuál es el cuadro de situación del virus en Santa Cruz, doctor? Bueno, es una situación donde estamos en una actividad de largo aliento, cada vez es más complejo la administración de los recursos, ¿no es cierto?, que son cada vez más escasos. Eh, Estamos en la segunda fase de la ejecución de un plan de contingencia respecto al tema de la capacidad instalada de los establecimientos de salud. Estamos retomando estrategias de vigilancia epidemiológica de contención para poder disminuir la velocidad del contagio que existe actualmente. Si bien no tenemos una situación respecto a la velocidad de descontrol como lo ocurre en otros países, pero la cantidad de pacientes por la densidad poblacional genera un alto impacto. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada de los establecimientos ha sido rebasada. Entonces hay que entender que capacidad instalada se refiere no solamente a la existencia de un hospital, sino que el hospital tenga camas, que las camas tengan médicos y que los médicos tengan insumos y medicamentos. Entonces, el conjunto de todo hace capacidad instalada. Y cuando resuelven diferentes patologías, les da capacidad resolutiva. Entonces, no tenemos hoy, ¿no? Tenemos hospitales con camas vacías, tenemos camas sin médicos, hay médicos sin sueldo, hay hospitales sin medicamentos, ¿no? Entonces, esa situación que la venimos viviendo hace años, nos van cobrando factura en este momento. Por eso es que hemos intentado nosotros los primeros 50 días hacer la mayor contención que se ha podido en base a la asistencia que hacíamos en casa, seguimiento de contacto, llamadas telefónicas, pero ya a partir del día 50 se convierte en una situación ya más compleja porque nuestro equipo también de vigilancia epidemiológica empieza a caer, nos van faltando los recursos, aumenta la cantidad de casos de manera bastante dispersa, ¿no? Porque no se ha concentrado en un solo lugar, es bien disperso, entonces eso hace que sea más difícil la contención. En ese momento empiezan a aparecer otras estrategias y en el día 70 es cuando la curva se cambia de rumbo y deja de ser levemente ascendente, sostenida, a ser mucho más ascendente. Entonces, más bien, y nuestra letalidad aún se mantiene, aún en el 3%, 2.8, 3%, así oscila, lo cual nos deja, entre comillas, más tranquilos, aunque uno puede decir sí, pero la percepción que yo veo es diferente, como usted me acaba de comenzar la conversación, ¿no es cierto? Cada vez uno está viendo fallecidos a su alrededor, y evidentemente va la cantidad incrementándose, pero la porcentualidad está dada con el total de los casos afectados, y en la velocidad de los casos afectados, las muertes las vamos a ir sintiendo, pero porcentualmente no la vamos a ver. Entonces, pero nos está hablando de que aún todavía mantenemos una vigilancia, aún yo no concuerdo con algunas personas que nos han, con los, como denominamos los opinólogos, ¿no? Los expertos, los expertoides,
que han empezado a decir de que tenemos muchos más casos, miles de casos por fuera. Correcto, porque los casos son aquellos que están con la confirmación. Y si tenemos casos que están pasando asintomáticos, siempre existe, pero no pueden ser en miles por encima de nuestras estadísticas, o sea, muy lejanos, porque hay algo que usted no necesita ocultar o no puede ocultar, que es la cantidad de fallecidos, ¿no? Usted puede, entre comillas, pasar por desapercibido como asintomático, pero un fallecido no pasa desapercibido, ¿no es cierto? Un fallecido entra en el sistema porque la policía nos lo reporta, porque nosotros gestionamos el certificado de defunción con los forenses, porque nosotros gestionamos con el gobierno municipal el cementerio, gestionamos la cremación. Entonces no pasa desapercibido. En algún momento dado de la enfermedad lo vamos a encontrar. Entonces, se mantiene en la misma tasa de letalidad. Entonces, por eso le digo, y la tasa de letalidad que tenemos tiene relación con la cantidad de casos que tenemos. Entonces, vamos avanzando con actualmente 13.500 casos, ¿no es cierto?, que tiene el departamento, de los cuales hemos denominado a 9.200 los activos, ¿no? ¿Qué diferencia hay en que los 13.500 son aquellos que están registrados en nuestra base de datos desde el 11 de marzo a la fecha, que han salido positivos por COVID-19, pero muchos de ellos, exactamente 4.000 y pico de ellos, 4.400 de ellos, ya no son un, entre comillas, problema de salud pública, porque a 300 de ellos han fallecido y 4.000 de ellos están recuperados, ¿no es cierto?, sanos en sus casas, sin COVID. Entonces, el saldo sería 9.200 personas que son los activos, que son en este momento los que están en pleno proceso, inicio o finalizando la enfermedad, pero sobre todo son aquellos que generan el contagio, ¿no? Doctor, ¿cuán sólidas son estas cifras, considerando el atraso que hay en las pruebas? Creo que usted me va a corregir, se dice un atraso de 10 días en las pruebas, primero. Segundo, considerando que gran cantidad de personas no pueden hacerse las pruebas. Y tercero, considerando los que sí logran hacerse a través de laboratorios privados, y ahí quiero hacerle esta consulta, si los laboratorios privados están obligados a reportar día a día los casos, porque ayer entrevistaba a Alejandra Serrate y me asegura que ella, que está en sus 19 días de COVID-19, tratándose en casa, no ha logrado hasta ahora ser incluidas en las estadísticas de pacientes positivos al COVID-19. Ya, a ver, va de atrás para adelante. Yo me pregunto cómo una persona puede saber, un ciudadano puede saber hoy si está o no está incluida en un mar de estadísticas. No va a saber porque nosotros no reportamos los nombres. Por lo tanto, no va a saber, ¿no es cierto? Salvo que nosotros le mostremos la base de datos y le digamos, mira, aquí está su nombre. Dos, todos los laboratorios privados, públicos y de seguridad social no reportan. Solamente existen 6 laboratorios autorizados para poder hacer el reporte. Y sé que siempre puede existir la posibilidad de que alguien pueda hacer las cosas por debajo o a oscuras, pero no está sucediendo en el caso del laboratorio que realiza la prueba PCR, que es la prueba autorizada para el diagnóstico hoy. Entonces, los 3 laboratorios privados autorizados por el Ministerio nos reportan sus resultados todos los días. No digo que reportan el día, pero nos reportan todos los días. El laboratorio de la Seguridad Social, la Caja, nos reporta todos los días. El de la Caja Petrolera, ¿no?, que es ambos de la Seguridad Social. Luego de eso, nuestro laboratorio de Gobernación, Remanso, obviamente nos reporta todos los días. Y el laboratorio Cenetrop también nos reporta todos los días. Entonces, cada uno con diferentes horarios. En eso no hay problema. Todos los positivos que se les ha tomado muestra PCR, tanto de provincia como del área metropolitana,
pasan por nuestra base de datos para poder generar estos datos oficiales. Lo que no es correcto es decir que no dije que no existe. Existen casos que no han pasado por nuestra base de datos. Dije también de que hay personas que la están pasando asintomático, ¿no es cierto? Pero es porque no se han realizado una PCR, entonces no está en nuestra base de datos. Después, todo lo que se hace en una PCR está en nuestra base de datos. Y evidentemente, hay muchas muestras que están en espera en el Cenetrop, en los mismos laboratorios privados, en todos, porque en sí un procesamiento de PCR está por encima de las 24 horas en lo que tarda ahorita en todos. Es más, nuestro propio laboratorio de gobernación, ¿no es cierto?, ya ha incrementado un poquito más el tiempo de espera, a diferencia de los primeros días, por la cantidad de pruebas que están llegando, porque si bien tiene una capacidad de 250 a 300 pruebas diarias, ¿no?, siempre hay problemas, ¿no es cierto? Cuando usted tiene una baja de personal y hasta que lo reponga, siempre hay problemas cuando por días vienen las oleadas de provincia, entonces siempre hay problemas, más aún con el tema de la donación y el PCR gratuito que hemos dispuesto como gobernación para ayudar a los que son potenciales donantes para el plasma. Entonces eso ha incrementado la demanda. Entonces, sí hay un retraso por encima de una semana en el laboratorio del Cenetrop. Eso también lo ha confirmado el ministerio, porque evidentemente la cantidad que le han llegado, sumado a las bajas que tienen ellos y la imposibilidad muchas veces de hacer reposición de personal, hace o genera que se queden las muestras acumuladas, debidamente refrigeradas, hasta que el procesamiento normal de las corridas de los equipos laboratorios pueda concluir, ¿no?, e iniciar un nuevo proceso. Pero si tenemos 1.000 o 2.000, para ponerle un número, personas que están positivos y no están en la base de datos, no le hace mucha diferencia a la situación del departamento. La estrategia y las actividades que se están realizando están orientadas justamente que podamos dar atención paulatinamente a las personas. Entonces, no hay una gran diferencia en el cambio de la toma de decisiones, como alguna vez leí, o alguien que lo decía en un medio de prensa, donde decía, hay datos que son erróneos y eso no permite tomar decisiones. En estas circunstancias no. En estas circunstancias, tener hoy 13.000 o tener 16.000, por darle un número, no hace diferencia respecto a las acciones que estamos haciendo. No hace acción, porque las acciones que estamos haciendo se hacen para todos, sin importar la cantidad que haya. Pero por eso es que hemos quedado claro y lo repetimos a la población. Mientras la población siga teniendo o incumpliendo las medidas, esto va a continuar. Si hay, como le dije, hoy yo tengo 13.500, pero póngase que hubiera 15.000 o 16.000 personas en realidad. Van a continuar avanzando si no tenemos registradas, siguen haciendo caso a las medidas de bioseguridad y siguen contagiando a la gente, ¿no? Ninguna de las estrategias que se estableció fue coercitiva para la población respecto al tema de la estricta no movilidad, ¿no? Nunca se iba a pensar era que teníamos que poner pues un policía en cada manzana, ¿no? Porque logísticamente es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, el problema está cuando el club fan de opinólogos que hay propone ideas que son no factibles, ¿no? Y la población les cree y cree de que eso se debe hacer cuando no ve o mide, ¿no es cierto?, la factibilidad de poder hacer medidas de manera diferente, ¿no? La gente está con dudas sobre el tema de las pruebas rápidas. Yo el jueves hice una entrevista que fue muy esclarecedora con Rodrigo Pessoa, que es jefe de un área en el IBC, y nos aclaró todo sobre el tema, cómo funciona la PCR y las pruebas rápidas, qué corresponde hacer, y a la duda que está planteando María Paula García ahorita, qué hace la gente para recibir tratamiento cuando las pruebas, los resultados tardan 10 días. Decirle a Paula García, y el doctor me va a decir si es correcto o no, pero
lo digo porque me lo han sostenido varios médicos que he entrevistado, lo que están siguiendo ahorita como un protocolo de hecho, los médicos es que la clínica es soberana en eso. A la primera muestra de que es un caso sospechoso de COVID, ya le están haciendo tratamiento independiente del resultado de la prueba, ¿correcto, doctor? Eso es el deber ser, ¿ok? Usted sabe que yo siempre estoy franco. Eso es el deber ser, ¿no? Se debe hacer y no deberíamos esperar ni siquiera una instructiva. Es parte de la acción médica, ¿no es cierto? La clínica es soberana, es una premisa en medicina. Sin embargo, para apoyar, nosotros lo hemos dispuesto así en el protocolo. El Ministerio de Salud, no lo puedo negar, ha hecho lo mismo recientemente, ha apoyado con un comunicado también, donde indica de que no se debe esperar el resultado de una prueba laboratorial, porque el laboratorio siempre debe ser un apoyo. Y hoy en una situación, por la forma de transmisión del virus, debe quedar claro de que la presencia asintomática y el criterio médico debe tener supremacía en esto. No quita de que en el pasar de los días se tenga al final los efectos médico-legales, el respaldo de la prueba. Claro que tiene que existir, no es que se obvie, sino que se debe iniciar el tratamiento respectivo, se debe, pero aún existen, ¿no es cierto?, lamentablemente, situaciones en las que nos han denunciado que no ocurre esto, ¿no? Que esperan el resultado para poder iniciar algo, cuando no hay nada que iniciar específico, ¿no? No hay un tratamiento específico o único, ¿no? O sea, no hay una cura, por lo tanto, ahí entra un poco la incomprensión o el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos para algunas personas, donde si no tenés la prueba o el resultado y estás con fiebre, estás con dolor, ¿por qué no le empezás dando un antipirético y un analgésico, no? Si lo ves deshidratado al paciente porque está decaído, pues darle su hidratación respectiva, iniciar el tratamiento sintomático, ¿no es cierto? Si no hay un tratamiento específico pues para el COVID, ¿no? Entonces, y en el tema de las pruebas rápidas, no, evidentemente hasta ahorita no se puede y no creo que se consiga de que se lo defina como una opción para el diagnóstico. El tema de la IgG nos ayuda mucho ahora para lo que es el tema de la donación de sangre, y estamos nosotros en plena redacción del protocolo. Espero yo, si quiere tómelo como primicia. A ver, doctor. Espero yo el lunes emitir nuestro protocolo, estamos haciendo la revisión para que podamos hacer que las personas que están con IgG positivo, IgG, que es aquella que le dicen que ya estuvieron enfermos, puedan ya ser consideradas, incluirlas, ¿no es cierto?, como los potenciales donantes. Eso no quita que el banco siga haciendo el protocolo que está haciendo, les piden una prueba ELISA. ¿Cuál es la diferencia? Las personas ya hacen perdón la expresión, pero le doy un ejemplo muy claro. Un familiar mío, yo estaba con miedo de que se enferme porque tiene factores de riesgo, es obeso y otras más, me manda una foto hace unos días y me hice la prueba en el trabajo y me salió esto, y me manda IgG positivo, y le digo, gordo, sos un chichudo, le dije, porque ya te enfermaste y ni nos enteramos, ¿no? Mire usted. Entonces, y está chalinga, ¿no? Obviamente me obligó a hacer todo un movimiento en la familia para proteger ahora a los que él ha debido contagiar en casa, pero salvó, ¿no es cierto?, la peña, y ahora él es un potencial donante, y así como él hay muchas personas que tienen IgG positivo, y el banco de sangre lo va a admitir después que se le haga la prueba PCR. ¿Por qué les vamos a hacer PCR si ya pasó la enfermedad? Porque nadie me puede negar todavía de que existe la posibilidad de la reinfección. Y al existir la posibilidad de la reinfección, que ya hemos visto algunos casos, no puedo exponer al contagio a todo el equipo del banco de sangre. Porque se me cae alguien del banco de sangre, del equipo de plasmaféresis, y nos quedamos sin donación. Por lo tanto, los protegemos al banco, le hacemos un PCR a la gente que va a remanso, el resultado se lo entregamos al banco, el banco de sangre ve el resultado negativo, lo admite, le hace una
ELISA, que hay gente que la está pagando afuera, no necesita lo que donar, el banco se lo va a hacer de manera gratuita, aunque ya sepamos que sea positivo IgG. Hola, ¿me escuchas? Sí, doctor, medio entrecortado, pero lo estamos escuchando. Sí, se le realiza el ELISA. ¿Para qué? Para determinar la cantidad aproximada de anticuerpos que tenga. Porque hemos también encontrado lamentablemente que no todos los que han pasado COVID tienen cantidad de anticuerpos suficiente. Y esa es la posibilidad de la reinfección. Una persona que no desarrolló sintomatología, que no desarrolló una buena cantidad de anticuerpos, evidentemente no está protegida, ¿no es cierto? No está protegida. Por lo tanto, el banco de sangre le hace una ELISA, una prueba se llama ELISA, para poder ver que tiene una buena cantidad de anticuerpos suficiente para que al receptor de la donación en verdad sea productivo, ¿no es cierto? En verdad sea adecuado el plasma que va a recibir y no sea simplemente por darle un plasma, ¿no? Para que le ingrese volumen al organismo. La idea del tratamiento del plasma es que reciba anticuerpos que le ayuden a defenderse contra el COVID. Se está entrecortando, ¿no? En algún momento lo escucho muy bien y en otro se me va la voz del doctor. Doctor, ¿me escucha? Que me entran cientos de llamadas, perdón. Claro, me imagino que no lo dejan descansar. Tengo muchas interrogantes. Una que me surge ahorita, doctor, es, hay ahorita la capacidad, se está haciendo el trabajo de ver cómo se está comportando este señor invisible tan jodido que ha llegado a visitarnos sin que lo llamemos, en cada uno de los casos. Le hago esta pregunta porque veo que ha cambiado muchísimo los síntomas. Inicialmente hasta me traje la hojita, cómo era al comienzo, ¿no? 3 o 4 síntomas cabales, pero ahora estoy viendo mucho, en mi caso, por ejemplo, yo estaba como sospechosa, me he hecho la prueba, no sabe, fue un parto poder hacerme una prueba, no recurrí al CEDES, doctor, porque dije, no es que me sobre la plata, pero puedo ver la forma de pagármela, pensando en toda la presión que hay ahorita de gente que realmente no tiene recursos y que necesita la prueba, ¿no? Pero fue un parto conseguir la prueba por un medio privado. Hasta ahora oficialmente el laboratorio no me da, yo sé por mi médica que ha sido negativo, pero mis síntomas eran completamente diferentes, ¿no? Sí tuve un poco de diarrea, me salió alergia, me salió conjuntivitis, tenía dolor de garganta, un poco de tos, dolor de cabeza, eso era, pero fiebre ni idea, por ejemplo, ¿no? Dificultad para respirar tampoco. Y sé que otros pacientes que han dado positivo también han presentado síntomas distintos. Ustedes en el levantamiento que están haciendo de los casos confirmados, ¿se está haciendo este estudio, este análisis, doctor? Sí, la verdad que sí, mientras vamos teniendo estadísticas, también vamos observando el comportamiento. Ya hace tiempo atrás que se observó ese comportamiento, por eso es que se el protocolo también, protocolo que es el que se maneja en los pacientes hospitalizados, ¿no? Para la admisión de los pacientes. Y evidentemente al inicio eso era la información que se tenía. No nos debemos olvidar que es una enfermedad completamente nueva y los países han tenido que recibir la información de la OMS en base a lo que ésta iba viendo el avance de China primero y luego de Europa. Pero cuando ya uno va teniendo una mayor cantidad de casos, ¿no es cierto?, va observando también otras que van apareciendo, porque al comenzar, lo que pasa es que cuando agarra mayor cantidad de población, existe pues siempre la posibilidad, como todo virus, de ir modificando en variantes, en cepas, o sea, puede ir mutando, ¿no es cierto?, generando otras alteraciones, porque el virus cuando ingresa al organismo asume también la carga genética de la persona y esta transmite siendo una transmisión posiblemente diferenciada. Entonces, ya en las estadísticas que vamos teniendo y que hemos hecho una pequeña valoración de cuando hemos pasado los 5.000 casos, ya nos fuimos dando cuenta de que la fiebre estaba presente en menos del 60% de la población. La diarrea estaba en un 30%,
empezamos nosotros a encontrar esa sintomatología de la pérdida del olfato que apareció, se acuerda, recién a partir del día 40 más o menos sí, de la epidemia, ¿no es cierto? No fue algo inmediato, o sea, no fue un síntoma de inicio que se indicó, sino todo el sistema y el mundo entero ha ido aprendiendo a reconocer la presencia de la sintomatología o el comportamiento de la enfermedad, y en la medida que vamos aprendiendo todos vamos a ajustar, ¿no? Entonces eso ha sido, porque si tuviéramos claro al inicio de cuáles eran las signos, sintomatología, pues las acciones quizás pudieran haber sido distintas, ¿no? Pero también nosotros nos vamos manejando en base a la información internacional que nos van entregando al ser un virus nuevo, una enfermedad nueva. Entonces, más bien creo que lo único, entre tantas cosas negativas, lo único positivo de ventaja, digamos, de este virus es que la transmisión no es aérea, ¿no? Es evidentemente respiratoria y nada más. Entonces, eso todavía es una barrera, ¿no? Más bien que tiene este comportamiento viral, porque si fuera como el sarampión, donde su transmisión es mucho más agresiva, entonces estuviéramos en peores condiciones de las que estamos ahora, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando, esto va a continuar, no estamos ni por si acaso en la cúspide de la cantidad de casos. A nivel internacional, las enfermedades respiratorias siempre logran copar o asustar a un 3% de la población. Nosotros no hemos llegado todavía, ¿no es cierto?, ese porcentaje, y es un momento en el que se ralentiza el contagio. El gran problema de esto es la forma clínica, que es respiratoria, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de tener siempre, de contar, son dos cosas: de tener una capacidad instalada en hospitales que permita dar soporte respiratorio a los pacientes, y otra, insistir en cortar de cualquier forma la transmisión del virus. Entonces esas dos situaciones tienen que seguir yendo a la par. Lamentablemente la gente y las personas muy pocas veces ven las acciones invisibles que nosotros realizamos poco a poco, que no son mediatizadas respecto a la vigilancia epidemiológica. Esta cruzada por la vida que se está haciendo ahora, por ejemplo, este plan de rastrillaje, responde justamente a una estrategia de vigilancia epidemiológica, porque estamos no esperando que los pacientes lleguen, sino estamos saliendo, ya no por demanda, sino estamos saliendo en búsqueda activa de casos, ¿no? En áreas donde tenemos mayor turística. Entonces la idea de rastrillaje es justamente identificar de manera prematura en las casas pacientes que reúnan las condiciones para definir que son casos sospechosos. Eso significa que en el momento que tengamos un caso sospechoso, esa familia va a estar georreferenciada e informada al sistema de respuesta rápida, que se encarga de hacer el seguimiento posterior a la familia. Y si el rastrillaje encuentra, como ya lo hemos encontrado, con dificultad respiratoria, las ambulancias con el equipo médico, que las tenemos dispersas en la ciudad ahorita, circulando, inmediatamente, de manera más rápida, asisten, ¿no es cierto?, a la casa, para poder dar atención. Pero la brigada de rastrillaje ya pasó, ¿no? Pasa y está menos de 10 minutos en cada casa, simplemente haciendo un cuestionario, un censo nada más, donde identificamos con preguntas fáciles la posibilidad de que tengamos casos sospechosos. Lo encuentra, lo reporta y avanza a la otra casa. No tiene por qué quedarse. No esperemos que los de rastrillaje hagan atención médica, ¿no es cierto? Solo van a identificar nada más. Identifica y lo referencia a la casa y avanza a la siguiente, y avanza a la siguiente. Esas casas ya referenciadas, ya las van a llamar por teléfono ese rato. En los casos donde el reporte sea con mayor sintomatología, la brigada médica asiste. O sea, es mucho más específico, y el rastrillaje nos va a permitir también tener un panorama más abierto de la situación en la que está avanzando el virus. Bueno, la verdad que más vale tarde que nunca, dicen, ¿no? Porque esta era una acción que lo ideal hubiera sido que se haga antes, ¿no, doctor? Pero bueno, se está haciendo a partir de ahora. Creo que es importante que la gente sepa también que ya está en marcha este trabajo de rastrillaje, y que es importante que respondan, por favor,
con toda transparencia, que digan la verdad porque es la única forma de avanzar. Estoy con poquísimo tiempo, me estoy excediendo, me estoy robando tiempo de la radio, doctor, porque tengo 3 preguntas que son urgentes hacerles ahora. La primera tiene que ver, efectivamente, no hay cama, no hay respiradores, está todo saturado, lo sabemos. Lamentablemente, personas que están enfermas de otras, que tienen otras enfermedades de base, están sufriendo las consecuencias porque las clínicas no las están recibiendo. Tengo una amiga, China Terrazas, ha fallecido, tenía fibromialgia, fue a la clínica Lourdes, no la quisieron recibir porque creyeron que era sospechosa de COVID, le han hecho la prueba, ya ella fallecida, era negativo, pero como ella, mucha gente. Entonces, es un problema que está viniendo en cadena, por eso digo que es importante que todos tomemos conciencia. No hay cama, una consulta que me hacen todos los días y ahora me lo han hecho toda la mañana. ¿Por qué no se habilita el campo ferial? Y esto a raíz de todo el incidente que hubo con los ángeles, ¿cómo se llama? Ángeles COVID, creo no sé qué, que al final fueron y entraron al Comité Pro Santa Cruz, que no tiene condiciones para atender a ningún sospechoso de enfermos de COVID-19, y se generó ahí otra vez el debate. Yo recuerdo que usted dijo que se consideró el tema de los hoteles. No me acuerdo si también hizo referencia a que por una cuestión de costo se descartó el tema del uso de la feria exposición como un área grande para atender a sospechosos o a gente que se está que está en tratamiento recuperándose del COVID-19, doctor. Sí, lo que pasa es que no es tan práctico como uno cree, porque el campo ferial, sin contar además que son recursos que no tengo yo ni idea, ni no participo pues en eso, ni en las decisiones para el tema de la adquisición, pero estamos hablando de que no es gratuito, ¿no? Todo tiene un precio, un costo, y no hemos tenido tampoco, en su momento no había la transferencia de recursos ni nada del Estado a la gobernación para ese efecto, pero además que se requieren reunir algunas condiciones específicas para que usted pueda darle habitabilidad o darle la opción de la atención médica, ¿no? Yo sé que no es lo mismo como en una situación de desastre mayúsculo, donde la gente queda sin casa, ¿no es cierto? Y uno tiene que ver cosas como hemos visto en otros países o en las películas, catreras o colchones en el piso, ¿no es cierto?, en los estadios. Pero el tema de la FECPO sigue siendo una idea interesante, pero requiere que tenga respuesta de logística también del lugar. El tema hidrosanitario es importante, es algo que no se debe pasar desapercibido por el mecanismo de contagio de la misma enfermedad. Entonces, si usted va a poner gente una tras otra, igual tiene que haber los espacios respectivos, tener a la cantidad de gente que pueda hacer atención en ese lugar, lo cual eso es lo difícil, porque ahorita los centros de salud de primer nivel ya están con la parte médica, están los hospitales de tercer nivel con los médicos, están los de segundo nivel con sus médicos y su cama, pero si usted habilita 1,000 camas, tiene después que calcular una cantidad de profesionales que no hay en el departamento para poder contratar, sin contar los recursos que le tiene que dar en equipamiento para que puedan hacer la atención, ¿me entiende? Si cuando usted atiende a alguien en desastre, solamente lo que hace es sacarlo de su casa y dejarlo echado porque no necesita nada más, y dar alimentación y darle baño, pero para los pacientes que requieren oxigenoterapia no pueden estar pues en una cama en un estadio, ¿no?, con una FECPO. Tienen que tener soporte hospitalario, dónde colocar las tomas de oxígeno, cómo hacer las intervenciones, los procedimientos, la valoración médica. Usted no la puede hacer echado en el piso, salvo que esté en guerra. Entonces hay muchos temas intermedios que se deben considerar, que solamente la parte médica lo va a entender, y la parte médica que hace la atención de pacientes. Entonces hay muchas cosas en medio todavía como para decir, ¿no es cierto?, ¿por qué no se habilita? Que hay que ver el primero si las condiciones se las puede dar para que suceda, y 2, que como le digo, no lo vamos a tener haciendo más los médicos a los pacientes que están echados cuando el problema es respiratorio, ¿no? No es un tema diferente como para poder tratarlos así a los pacientes, se requieren otros medios.
Entonces, por eso es que se ha optado por, en su momento, cuando se hizo los hospitales alternos, ¿no? Como La Pampa de la Isla, que se lo transformó, ¿no es cierto?, en una atención exclusiva COVID, como el caso de los albergues que se ha habilitado, ¿no?, donde son pacientes con sintomatología muy leve o asintomático, pero luego, como vimos en la aceleración de los casos, queda pues la situación nomás que hagan aislamiento domiciliario, pero obviamente era en espera de que la cuarentena se respete, ¿no? Que la restricción vehicular se respete, que la gente en el momento de hacer sus movimientos a mercados y otros mantenga las medidas que hemos indicado. Entonces, evidentemente estas situaciones la misma población no las ha acatado de manera adecuada, y es lo que ha generado una situación de contagio como la que estamos viendo ahora, ¿no? Tantos niños que vemos con COVID en nuestro reporte, y como decía yo, los niños no van al mercado, los niños no van al colegio, los niños no van al trabajo. Ustedes no ven niños en la calle, ¿no es cierto?, cuando circula. ¿Dónde se contagian los niños? En su casa. Alguien le está llevando el virus a cada uno de su casa. Y ese alguien, ¿no es cierto?, no tomó las precauciones o las medidas, evidentemente, suficientes para poder contagiar a los niños. Entonces, yo no estoy diciendo que la gente adrede, ¿no es cierto?, se contagie y adrede salga a exponerse porque no le importa su vida. No, el problema está en cuando lo hace, no toma adecuadamente todos sus recaudos para evitar la exposición al riesgo, ¿no? Entonces, por eso decíamos, quedémonos en casa, pero también entiendo que quedarse en casa después de casi 100 días se convierte en una odisea y en algo muy complejo por la situación económica, ¿no es cierto?, y el sostén de la familia. Estamos completamente de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué me queda? Prepararme, ¿no es cierto?, para la guerra. Si voy a salir a mi casa a buscar el pan del día, debo mínimamente evitar que mi salida no le genere más riesgo a mi familia. Entonces, intentaré mantener la distancia, ¿no es cierto? Y es difícil hacerlo solo, porque si usted se va al mercado y está esperando en un momento en que el mercado se vacíe, para que usted compre solo sin mucha gente alrededor, pues se va a quedar el día entero esperando, ¿no? Entonces, requiere de la colectividad, ¿no? Y eso es algo tan difícil en nuestra idiosincrasia, que es lo que ha generado esta explosión del contagio en la población. Y ahora, ¿qué le queda al sistema de salud? ¿Qué nos queda a nosotros? Ver la manera y lo imposible para seguir viendo cómo habilitamos camas, cómo conseguimos respiradores, cómo conseguimos a los médicos están de baja, hay que buscar cómo reemplazarlos, estamos abriendo terapias y no hay médicos para ser contratados, o no quieren ser contratados con esas modalidades contractuales. O sea, se nos genera una complicación, ¿no es cierto?, en la respuesta, cuando lo que debemos enfatizar siempre es evitar la causa, ¿no?, para no estar solo tratando el efecto del problema. A propósito de las condiciones, hay que recordar que incluso dentro de los hospitales no están ahorita todas las condiciones ideales para que el personal de salud esté dando la atención que corresponde. Hemos visto a una enfermera tratando de reanimar a un paciente en una silla de ruedas. Bueno, el paciente finalmente falleció. O sea, las condiciones ya no están dadas dentro del hospital, no me imagino cómo será fuera del hospital. A propósito de niños, una pregunta desde el Plan 3000, alguien nos ha llamado, ¿no?, a la cabina, dice que se puede dar a un niño de 1 año y 8 meses de manera preventiva. Hay 2 adultos con los síntomas de COVID y el CEDES aún no va a su casa. Quieren saber cómo cuidar y prevenir a su hijo de 1 año y 8 meses. Y voy a aprovechar de meter ahí otra consulta y urgencia, que es el tema de la central de llamada. Efectivamente, me imagino que debe estar requete sobresaturado el servicio de call center, en este caso de COVID-19. ¿Qué alternativas están planteando? Aparte, por favor, que quiero que me les responda a la persona que nos ha escrito, ¿qué alternativas está planteando en este momento el COED para resolver este gran problema
de la central de llamadas para emergencia. Y digo, doctor, que ahí es clave porque ese sí es un mecanismo de contención, ¿no? Yo en su momento dije, se puede convocar a voluntarios, yo me ofrezco de voluntaria, no sé, 3 horas diarias, 4 horas diarias, que alguien me entrene qué es lo que tengo que decir, hacer un convenio con las telefónicas, obligarlas a que hagan un convenio, ahorita están con algunos privilegios, con el tema de los últimos decretos, pero ver la forma, doctor, de habilitar esa central de llamadas. Hice una entrevista con Luis Fernando Ortiz, también se necesita de manera específica una central de llamadas para el caso de los fallecidos, ¿no? Porque hay mucha dificultad de hacer entrar las llamadas, doctor. El problema está en que en su momento también se saturó porque no utilizamos todos los call centers para el objeto. Les doy un ejemplo. Cuando cuando justo me tocó a mí en cuarentena, en la primera semana de mayo, fue cuando empezó a disminuir y empezó a sentirse, ¿no es cierto?, la falta en la respuesta aparente del call center que teníamos nosotros, el 168. Hay que considerar dos cosas. Uno, la central de llamadas, por algún motivo técnico, cuando usted ingresa a la llamada y están las líneas ocupadas, no sale como ocupado, sale como llamando, ¿no? Y esto genera obviamente la percepción de que nadie contesta. Y obviamente el sistema no lo ponía como ocupado. Ese es un tema técnico que ya no íbamos a poder cambiar. Dos, cuando hicimos la estadística cuando pasamos más de las 15.000 llamadas, hicimos una estadística que pedimos, porque todavía teníamos bastante denuncias y rechazos y quejas. Hicimos la estadística y verificamos en el sistema, y resulta, de las 15.000 llamadas, por increíble que parezca, no más del 3% de las llamadas eran puntualmente para pedir auxilio o hablar de síntomas de COVID. El otro 90 y pico por ciento era para ver un tema de alimentos, por violencia intrafamiliar, por otro tipo de violencia, era todo menos la situación de que pedir ayuda, o sea, había, pero no en las cantidades como uno creía que debía haber. Y eso pues obviamente trastoca y teníamos la saturación innecesaria, ¿no es cierto? Porque la gente, sin contar las cientos y cientos de llamadas que solamente llamaban y lo dejaban descolgado, el montón de llamadas que llamaban solamente para entrar y colgar, que llamaban para hacer burla, o sea, todo tipo de llamadas, como si a alguien o a un grupito se le haya ocurrido solamente llamar a perjudicar o porque no tenía nada que hacer en su casa, ¿no? Entonces eso también no ayudaba en nada y saturaba la situación de las llamadas, porque bueno, no podemos hacer mucho, ¿no? Si uno llama y no es el fin de la llamada ese. Y por el otro lado, a finales de mayo tenemos un problema, a mediados de mayo tuvimos un problema en nuestro call center cuando también cayeron todinos los del call center. Cayeron enfermos porque la transmisión comunitaria evidentemente pues se da en todos lados. La gente que va al hospital a trabajar, la gente que viene al COE a trabajar, si bien aquí tenemos un estricto control interno, pero usted no puede controlar a la gente cuando va a su casa, ¿no? La gente también va a los mercados, hace su abastecimiento normal, hace con todo el tratamiento, el comportamiento afuera del trabajo es diferente. Entonces ahí tuvimos muchas caídas y tuvimos que reacomodar el call center. Ya no podíamos tener las 11 salidas o 11 líneas telefónicas que teníamos. Entonces, pero ahí tuvimos un apoyo y el municipio empezó a levantar también su call center, que hoy lo tiene habilitado, ¿no? Y empezamos a compartir el peso, ¿no? Recién a finales de mayo, ¿no? Con la creación del Plan Todos por la Vida del municipio, recién ellos aparecen en escena y nos ayudan con el tema del call center, y ahora que está funcionando para el tema del equipo de respuesta rápida. Entonces, hoy por hoy, la idea es que con el rastrillaje la gente pueda ir, identificar la situación. Dos, dependiendo de la disponibilidad, la gente tiene que ir a los centros de salud a desatender. Y tenemos el otro problema, pues, ¿no?
Lamentablemente no están habilitados los 68 centros de salud que Santa Cruz de la Sierra tiene. Y no están habilitados porque los médicos y las enfermeras, muchos de ellos han caído, otros no lo habilitan, no lo abren habiendo camas, porque para eso necesitan tener todo un stock suficiente de insumos, medicamentos y equipos de protección para el personal, que no lo tienen, lamentablemente no lo tienen. Hasta ahorita no hemos podido conseguir, ¿no es cierto?, que el gobierno municipal termine de darle la cantidad, ¿no es cierto?, de equipamiento e insumos que se necesita. Sé que es difícil en estas alturas, sé que es complicado, tiene sus recursos, y yo creo que por eso ellos también han decidido empezar a establecer esta estrategia y hacer grande este tema de vigilancia, pero no debemos descuidar nuestras responsabilidades, ¿no? Y los establecimientos no están en su máxima capacidad hoy por hoy, ni los de primer nivel, ni los de segundo nivel. Puedo decir, o puede entenderse como que estoy justificando y dándole palo, ¿no es cierto?, a una entidad de gobierno y no a la que uno pertenece, pero vamos a cualquier hospital de tercer nivel y todas las camas están llenas. Entonces estoy a la máxima de capacidad. Pero si vamos a un centro de primer nivel o de segundo nivel, hay camas vacías en algunos lugares. Entonces no están dando su máxima capacidad. Y eso, por más que no sea suficiente, debería estar debidamente habilitado. Pero requiere personal, requiere recursos, requiere muchas cosas que no se ha podido conseguir, ¿no? Doctor, ese dato me lo voy a tomar porque me parece preocupante. Ahí hay una capacidad instalada, lo voy a hablar con la gente del municipio. Estoy contra reloj, tengo poquingos minutos, pero quiero, está en capacidad de decirle a esta persona que ha llamado si se le puede dar a un niño de 1 año a 8 meses algo de manera preventiva y qué deben hacer estos 2 adultos que están con sospechas de COVID. Ya, bien, en el caso del niño, a ver, acciones preventivas para no enfermarse por COVID es protegerlo, ¿no es cierto? No farmacológico. La acción preventiva no farmacológico es no exponer al riesgo. Si vamos a tocar al bebé, si vamos a estar con él, por favor, descontaminado, bien bañado, evitar, ¿no es cierto?, llevarle, y en lo posible es mejor que estemos con el barbijo en casa. Si las personas, los papás salen y entran por cuestiones laborales u otras, entonces mejor me quedo con barbijo en casa mientras estoy cerca del niño, cuando lo baño, cuando lo cambio, cuando lo asisto, le doy de comer, ¿no? Manejar un manejo adecuado de la parte de alimentación, es decir, cubiertos, platos, que se desinfecten, ¿no es cierto?, en un bañador con agua y unas gotas de lavandina antes de utilizar, para que el cambio de cubiertos y eso y la saliva, ¿no es cierto?, no les genera. A veces un mal lavado puede generarnos una contaminación en casa, entonces hay que hacer barreras, ¿no? Protegerme para proteger al niño. En el caso de la parte medicamentosa, como los pediatras, y como seguramente ya lo han debido consultar ellos, algún pediatra, proteger siempre al niño con una buena hidratación, una buena alimentación, vitamina C, que es algo que se utiliza como para toda enfermedad viral respiratoria, ¿no? Y nada más, no hay una acción preventiva, no hay un medicamento que evite, porque el tema es evitar el contagio, ¿no es cierto? No es evitar la enfermedad, es evitar el contagio. Entonces, la única parte positiva en todo esto es que la tasa de complicaciones y letalidad en los niños es bajísima, ¿no? Es bajísima, pero sigue siendo riesgo al fin. Entonces, desde el punto de vista de medicamentos, no hay mucho. Como le digo, es preventivo, ¿no? Es nomás proteger, cuidar, evitar el contagio, su vitamina C o lo que le haya entregado el pediatra, una buena dieta rica, ¿no es cierto?, en cítricos, en proteínas, una buena higiene es clara y clave, y si el niño, como cualquier otro niño, empezara con alguna fiebre o malestar, pues es sintomático, ¿no? Si está con fiebre, le doy lo que en algún momento el pediatra me ha dicho que le dé, sus gotitas de paracetamol o dioxadol, o sea, no tiene mayor secreto. El problema está en que la gente lo ha, por la desesperación, ¿no es cierto?, le genera a uno el trauma y el miedo, que uno recurre y se desespera cuando a veces lo más simple es lo mejor, cuando lo básico es lo primero que se debe hacer, ¿no? Doctor Cortingo,
Van a salir los micros el lunes, es una preocupación, el rumor está corriendo desde hace horas, van a salir los micros, va a comenzar a trabajar el transporte público cortito y para cerrar quiero que me diga cómo está el doctor Oscar Urenda. Ya, el tema del transporte público yo creo que va a ser una de las acciones últimas que se deben hacer. No, de ninguna manera desde un punto de vista sanitario estoy de acuerdo de que tengamos una salida todavía del transporte público, porque tenemos distancias muy largas a desplazarse y ese es uno de los riesgos del contagio, ¿no? Estar en un solo lugar con otras personas. Entonces, y nuestra gente ya hemos visto que es muy irresponsable en su mayoría. Nos va a hartar el calor, nos va a sofocar el barbijo y vamos a estar sin el barbijo y eso nos va a generar un incremento, una opción de riesgo de contagio. Cuando baje, ¿no es cierto?, la situación del contagio y los hospitales todos tengan la capacidad máxima o lo ideal para poder atender un aumento de casos, sería un buen momento. Antes considero que no. Y en todo caso tienen que aprobarse los protocolos de bioseguridad para el caso del transporte, ¿no? En el caso del secretario de Salud, Oscar Urenda, todos los días que ha estado internado recibimos el parte médico, conversamos con el establecimiento, el reporte que recién nos lo dan al final del día. El reporte de ayer es que se mantenía estable con el tratamiento que le están dando para que pueda responder adecuadamente. Lo positivo es que no ha tenido ninguna desmejoría, es decir, no tiene ningún daño, ¿no es cierto?, salvo los efectos esperados en el tema pulmonar por el tema del COVID, pero no tiene otro daño que nos vaya a generar un miedo o una lesión posterior. El equipo médico está esperando de que ese avance lento pero favorable que él tiene le permite tener una saturación de oxígeno suficiente para que lo haga de manera autónoma sin necesidad del respirador, y en ese momento pues ya va a ir mejorando de manera más acelerada su evolución, ¿no? Doctor, lo voy a liberar no porque yo quiera, sino porque ya me he extralimitado en el espacio que tengo en Marítima. Le agradezco a Pitito Ruiz por la comprensión, pero la información del doctor Marcelo Ríos es fundamental. Nos hemos prolongado porque comenzamos tardecito nuestra entrevista. Sí. Le agradezco mucho, doctor. Por favor, mucho cuidado, y le voy a hacer algunas consultas por WhatsApp a través de Gladys, por favor, doctor, ¿ya? Sin pena, siempre al orden, y la población, por favor, extrememos los esfuerzos, no nos cansemos, no hay otra. Nos va a costar volver, pero hay que extremar los esfuerzos, no hay más situación. Gente querida, me despido del doctor Marcelo Ríos, director departamental del CEDE, y de todos ustedes, y nos vamos. Chau.